Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos sobre cartón entelado o canvas panel. Comencé haciendo un dibujo más o menos de lo que va a ser el trabajo. Utilicé una tiza para esto, pero puedes utilizar lo que desees para hacer tu dibujo. Mezclé un poco de verde viridian con algo de negro, un mínimo de ocre. El ocre en estos momentos pues sería opcional porque no se va a notar gran cosa. Con este tono voy a estar pintando el área de sombra de unos pinos que están más o menos en el plano medio. En las primeras capas voy a estar utilizando thinner como medio. El thinner es un solvente que tiene una acción secante. No va a secar de inmediato completamente, pero sí lo suficiente como para continuar trabajando con más facilidad. En las siguientes capas, en las superiores, entonces cuando sea necesario voy a estar utilizando aceite de linaza. Esos son los medios que yo voy a utilizar. Usted va a utilizar los de su preferencia. Con la misma mezcla de verde viridian y negro voy a comenzar a sugerir una línea de pinos en la parte de atrás. Son simplemente trazos en vertical. Vamos a buscar o a tratar de buscar que nos queden los trazos en distintos tamaños. De esta manera sugerimos que la arboleda no está pareja, sino que hay variedad en sus tamaños. El lienzo, en esta ocasión estoy utilizando un lienzo con fondo amarronado. Esto es simplemente un lienzo que estoy reciclando. Estaba trabajando en algo, no me gustó cómo iba, pasé un papel toalla y este es el resultado de la mezcla de los colores que en ese momento había en el lienzo. Lo que hice fue dejarlo secar 2 semanas y hoy lo estoy utilizando. Aquí hice una mezcla de violeta. Para este violeta utilicé el azul cerúleo con alizarin. Puedes utilizar alizarin, magenta o rojo. Luego a una parte de la mezcla agregué un poquito de blanco porque necesito una partecita que sea un poquito más clara. Este violeta se está utilizando para las áreas de sombras en la montaña. Voy a buscar marcar por ahora todos esos tonos principales que tiene el paisaje en total y luego es que voy a estar dando los detalles. Busco la dirección con la pincelada, voy dando la dirección correcta que tiene cada mancha. Si de repente no nos queda a la primera, no importa, cuando estemos haciendo los detalles podemos ir corrigiendo. Poco a poco voy depositando el tono. Aquí lavé el pincel y estoy mezclando un poco de alizarin magenta, también tiene algo de siena tostada, un poquito de negro, de azul cerúleo también y blanco. Voy a estar buscando, agregué ocre, voy a estar buscando un tono amarronado bastante parecido al que tiene el canvas en estos momentos en el fondo. Esto fue coincidencia, necesito ese tono amarronado. Lo único que es un poquito más claro. Entonces voy a continuar trabajando ahora con este tono amarronado. Lo mismo, voy a ir agregando el tono al lado de los demás tonos. Si necesito integrar un poco, pues simplemente llevo un tono un poco sobre el otro y tal vez con unos golpecitos integro. Y yo integro con golpecitos en zonas donde el espacio es pequeño, que no se puede dar pinceladas largas, o donde no quiero arrastrar demasiado el color, por la razón que sea. Lo que hago es que integro con unos golpecitos.
Voy poco a poco, voy a pintar entre los espacios que hay entre los pinos con mucho cuidado. Si se mancha, miren, no se preocupe, estas cosas se pueden ir corrigiendo. Lavé el pincel y mezclo ahora blanco con azul cerúleo. Con este tono voy a dar las sombras de la nieve acumulada en la montaña. El violeta se utilizó para las sombras del suelo, de la tierra. El azul con blanco para las sombras de la nieve. Por cierto, para lavar el pincel cuando sea necesario, tengo un recipiente con thinner o solvente para esto. No siempre hay que lavar el pincel, a veces con simplemente sacar el exceso de pintura con un trapito o un papel toalla es suficiente, y hay veces que es necesario lavarlo. Estoy aplicando una mezcla de blanco con amarillo, en este caso amarillo de cadmio, y con este tono estoy haciendo el área de luz de la nieve acumulada. Voy marcando la forma que tiene el área acumulada. Tienen unas formas específicas. Estas formas van a ir detallando la forma de la montaña como tal, el relieve que tenga la montaña. Aquí estoy agregando el tono naranja. El naranja se consigue mezclando, tiene varias opciones. Puedes mezclar el siena con amarillo, que en este caso pues estoy utilizando siena, pero si no tienes siena puedes utilizar rojo o magenta o alizarin con amarillo. Mezclo nuevamente azul con blanco y en esta ocasión voy a utilizar ese tono para el cielo. Voy a estar dando la base. Según hicimos cuando trabajábamos en la montaña, que se pintó entre medio de los pinos con cuidado, lo vamos a hacer ahora que trabajamos el cielo. No voy a llevar este azul muy abajo porque cuando se haga, se termine de trabajar los pinos que tienen un follaje un poquito más ancho, pues va a cubrir lo que ahora se ve del fondo. Así que voy a dejar la parte del cielo hasta donde más o menos entiendo va a haber una separación y va a haber un espacio suficiente para que se note el cielo. Voy a trabajar poco a poco con mucho cuidado. Que si pasa que se nos mancha, siempre hay solución. Puede, si se le mancha un área, puede dejarlo así, que seque un poco y luego pintarlo encima, o puede limpiar el área con un trapito o papel toalla y volver a trabajar. A veces simplemente con que difuminamos un poco, el color se integra, la mancha se integra al color que necesitamos y no se nota. En esta zona voy a estar pintando una vegetación bastante colorida que está muy acumulada, muy amontonada. Voy a estar, cada planta tiene un tono, algunos se repiten. Lo que voy a ir es dando más o menos la ubicación de esa planta con un tono base. Cada tono se va a acercar al resultado final. Ahora estoy utilizando un tono amarillo que va un poquito hacia el naranja. Podemos hacer este tono mezclando amarillo de cadmio. Si quiere, agrega un poquito de ocre y algún tono que me lleve hacia el naranja, que ya sabes puede ser rojo, magenta, alizarin o el siena. Ahora estoy agregando un tono de verde. Voy simplemente ubicando. Toqué el
amarillo, sin lavar el pincel, obtengo un verde aún más brillante y aplico en aquellas zonas que necesite este tono. Ahora sí lavé el pincel, mezclo alizarín magenta. Iba a llevarlo un poquito hacia el naranja, pero luego cambié de opinión. Voy a dejar el tono naranja para cuando esté haciendo los detalles. Así que simplemente con alizarín y magenta voy a dar esta base. Si no tienes alizarín magenta, pero tienes rojo o vermellón, puedes utilizarlo. Aquí estoy mezclando el azul cerúleo con un poquito de el verde viridia. Con este tono voy a comenzar a trabajar una zona en el agua. Si los quieres un poquito más oscuro, agrega un poquito de negro. El pincel ya estaba manchado con la mezcla de azul y verde, azul cerúleo y verde viridia. Lo que hice ahora fue que sin lavar el pincel toqué un poquito del verde viridia y pinté. Nuevamente sin lavar el pincel voy a tocar otro tono, que en este caso fue el blanco, y mancho con estos tonos el pincel y voy aplicando. No necesariamente siempre hay que lavar el pincel. A veces esa mancha nos ayuda con una mezcla que no necesitamos hacer. Simplemente agregamos otro tono al pincel y continuamos trabajando. Ahora estoy trabajando con un tono de violeta, un violeta bastante claro. Se utiliza el cerúleo y algún tono rojizo para conseguir el violeta. Con los tonos que se pintaron o se mancharon o se sugirieron las plantas de tonos brillantes que están en la vegetación al pie de los pinos, voy a estar haciendo unas manchas en el agua. No tienen que quedar perfectas, no tienen que quedar idénticas. Simplemente vamos a situar estas manchas y con esto ya vamos a dar la impresión de reflejos. Aquí no se ve un poco porque pues metí el hombro sin darme cuenta, pero ya pronto salgo del área y se ve mejor. Continúo trabajando con los distintos tonos que hay en el ambiente. Ya sabe que estos son simplemente unos reflejos. Ahora voy a agregar un poquito de blanco. ¿Qué pasa? Que los tonos de los reflejos aún están húmedos, así que se va a mezclar, se va a manchar, que esto es lo que quiero. Si estás trabajando con tonos secos, pues simplemente el blanco no lo agregues puro, mánchalo con alguno de los tonos que ya hay en el área del agua y lo aplicas. Después de aplicado, di sobre el tono blanco unas pinceladas en vertical y ya de esta manera estamos sugiriendo los reflejos. Aquí estoy agregando un poquito más de blanco, quiero ir aclarando la zona poco a poco. Aún se está mezclando porque no está seco, así que mientras esté un poquito húmedo está la posibilidad de que se mezcle. Si no quieres que se mezcle y está aún húmedo, lo que se puede hacer es utilizar un pincel suave. Y cuando se esté aplicando el tono, simplemente no hacer mucha presión, casi nada. Y de esta manera, pues el tono se deposita, más no se mezcla. Eso sí, cuando estés haciendo esto, debes utilizar algún medio, porque si la pintura está muy pastosa, se mezcla. Así que para depositar debemos tener una pintura algo fluida, suave, una pintura suave, aunque no líquida. Y entonces con un pincel suave pasamos. Y de esta manera vamos depositando con casi nada de presión. Aquí estoy simplemente repasando el tono que ya había puesto. Te recuerdo que este tono es azul cerúleo con el verde viridia. Si no tienes verde viridia, utiliza el verde que tengas a la mano. Si no tienes ningún verde, simplemente mezcla en tu paleta algún azul con amarillo. Manténlo ahí para cuando lo necesites. Entonces lo que haces es que trabajas la mezcla, dependiendo de lo que necesites, pues vas agregando otros tonos. Aquí estoy aplicando una base de negro con siena tostada. Lo que voy a obtener es un tono de marrón oscuro.
Si no tienes siena tostada, puedes trabajar con sombra tostada. Si tampoco tienes sombra tostada, para obtener un tono marrón, puedes mezclar rojo con verde. Así que también puedes mezclar, para obtener otro tono de marrón, puedes mezclar naranja con negro. Si no tienes naranja, pues rojo, amarillo y negro. Voy a retomar los pinos, estoy enanchando un poco algunos de ellos con el mismo tono que se utilizó en un principio. Te recuerdo que el tono fue verde viridia, un mínimo de ocre, el cual es opcional, y algo de negro. Ahora voy a trabajar el área de luz, el área que recibe un poquito más de luz de esta vegetación. De esta manera vamos a ir dando lo que es el volumen. Simplemente son manchas, son unos trazos en la dirección en que necesitamos que se vean esas ramitas. Estoy utilizando amarillo de cambio para esto. Como el pincel se mancha con el tono de base, que es un verde oscuro, pues por eso cuando se agrega el amarillo, pues va a obtener un verde y no un amarillo, porque se está mezclando. Ya sabes que muchas veces para aclarar los tonos de verde no es necesariamente hay que utilizar blanco, sino que utilizamos amarillo y lo que obtenemos son unos verdes más posiblemente más brillantes. Continúo trabajando. Si se necesita retocar o ampliar el área de sombra, lo que hace es que simplemente se repasa en el momento que usted entienda sea pertinente hacerlo. Aquí estoy intercalando los tonos. Voy pasando el pincel a algunas zonas, aunque no vaya cargado de pintura. Como está húmedo, simplemente lo paso por el área, arrastro la pintura que ya está sobre el lienzo y de esta manera logro que se integren. Aquí estoy repitiendo un poco la mezcla que se utilizó en un principio, que fue el verde oscuro, que se consiguió mezclando el verde viridian con negro. Con este mismo tono de verde oscuro voy a dar algunas sombras en la vegetación que está al pie de estos pinos. Voy simplemente manchando con unos golpecitos. No voy a depositar demasiado color porque las plantas tampoco son muy grandes para que las áreas de sombra sean muy extendidas ni muy marcadas. Aquí mezclé un poco de siena tostado con blanco y amarillo ocre. Si no tienes ocre, puedes utilizar siena natural o simplemente el amarillo que tengas a la mano. Voy a estar dando un poco de textura a esta zona de suelo o tierra. Si quiero aclarar alguna zona un poquito más, simplemente agrego adicional un poco de blanco, como hice en este momento, y como está húmedo, parte de ese blanco se va a mezclar. Es bastante sencillo lo que estamos haciendo. Lavo el pincel y ahora sí voy a retocar un poco la hilera de pino que está en la parte de atrás. Esto solamente de ser necesario. Si usted está conforme con lo que tiene hasta el momento, pues simplemente no tiene que trabajar el área de manera adicional. Estoy ahora mezclando nuevamente el tono de violeta. En esta ocasión utilicé el cerúleo, puede ser el alizarin o magenta. Agregué un poquito de siena y un mínimo de negro y voy a estar pintando algunas zonas para oscurecerlas aún más. Son unas zonas pequeñas, más dispersas, no son muy marcadas tampoco. No es que vamos a hacer como que un manchurrón demasiado oscuro en esa área, solamente con poca cantidad de pintura en el pincel, pues vamos oscureciendo algunas áreas.
Hay unas zonas que llevan sombras, pero las sombras eran tan finas que no era prudente hacerlas en un principio, porque ya íbamos a colocar otro color, así que las puedo colocar ahora o después que los colores más claros estén. Entonces se puede agregar esas zonas oscuras que son demasiado finas. Estoy dando aquí un poco de textura con el mismo tono que se había agregado para esta base, el tono marronado. Agregué un poquito más de blanco y voy trabajando esas texturas sin hacer demasiada presión. La dirección del pincel debe ir de manera correcta a la forma o en paralelo a la forma que tiene el suelo en las distintas áreas. El suelo no tiene todas las formas o los relieves a la misma dirección, ni todos los relieves tienen la misma forma, profundidad ni tamaño, así que dependiendo de lo que necesitamos vamos a dar la dirección del pincel y vamos a hacer presión o no en el mismo. Trabajamos poco a poco. Aquí mezclo amarillo y ocre, agregué un poquito de negro, no demasiado, y algo de blanco. Estoy buscando obtener un verde agrisado. Con este tono voy entonces a trabajar, continuar trabajando el relieve. Si no tienes ocre, este verde con que mezcles el amarillo que tengas a la mano con un poquito de negro, lo puedes conseguir. De ser necesario, pues voy agregando blanco para ir aclarando. Hay unas zonas que son un poquito más claras. Y nuevamente voy entonces, no importa que el área ya tenía otro tono, si entre medio de ese tono estaba unas áreas de un verde agrisado, pues ahí vamos a colocar las manchas. Si usted entiende que el pincel que está utilizando en esos momentos es muy grande o muy pequeño para el área, usted lo puede cambiar en el momento en que estime necesario. Nuevamente mezclé un poco de blanco, lo manché con algo de amarillo, en este caso el amarillo de cadmio, y voy entonces a repasar el área de luz de la nieve acumulada. Si usted está conforme de cómo le quedó en un principio, no tiene que volver a trabajarla. Yo no estoy conforme y además voy a llevarla a una dirección, a cambiarle un poco la dirección que no estaba completamente como iba. Por eso la estoy trabajando nuevamente, pero si no, pues yo no hubiese tocado para nada esta área. Agrego un poco de blanco puro en algunas zonas, no en toda la mancha. Algunas zonas se ven un poquito más claras, el amarillo estaba bastante parejo, así que simplemente agregué blanco y como estaba húmedo pues se mezcló y aclaró un poco esa mezcla de blanco con amarillo. Estoy repasando también las sombras en la nieve. Te recuerdo que lo hice en un principio con blanco y azul cerúleo. Ya sabes que no es obligatorio usar el cerúleo, sino que vas a trabajar con el azul que tengas a la mano. Aquí integré un poco los tonos. Nuevamente mezclo el blanco con el cerúleo. En esta ocasión voy a dar otra capa al cielo, puesto que aún se nota el tono del fondo en el lienzo, que tenía el lienzo, que en este caso era un tono amarronado. Se puede dejar así si lo quiere, si le gusta cómo se ve ese tono amarronado en el cielo, ese efecto, usted lo puede dejar así y no tiene que ser marrón, el tono que tenga en su fondo, si es que tiene alguno. Si a usted le gusta cómo se ve, lo puede dejar así. A mí no me gusta en estos momentos ese tono amarronado que se deje entrever en el cielo, así que lo que hago es que doy una segunda capa. Estoy utilizando aceite de linaza en esta ocasión para esta capa.
Cabe señalar que si usted quiere trabajar, hacer toda su obra utilizando solamente el solvente, puede hacerlo. Aquí estoy agregando unas zonas un poquito más claras. Mientras esté más cerca a la montaña, puede ser un poquito más clara. Estoy ampliando un poco más o haciendo una separación entre los pinos que estimo para mi gusto necesaria. No tienes que trabajar esa zona si estás conforme con lo que has hecho. El cielo pues lo puedes difuminar, es opcional, y ya luego con blanco voy a estar haciendo unas nubes. Simplemente voy a ir depositando el tono, el blanco, con un golpeteo. Me estoy ayudando con un pincel plano, voy a utilizar solamente la esquinita. No es muy amplia el área que estoy trabajando, así que con usar la esquinita pues me funciona. Luego que aplique el tono, voy a difuminar un poquito con un pincel suave, limpio y seco. Este pincel es bastante suave. Una vez terminado con las nubes, voy a continuar con el trabajo. En estos momentos estoy retomando el área del agua y aplico nuevamente verde viridia con cerúleo. Se ve diferente porque agrego un poco más de verde o de azul dependiendo de lo que esté buscando. O sea que la mezcla la voy a ir adaptando a lo que se va necesitando. Aquí pues suavicé un poco, que no es necesario, no es obligatorio, pero yo lo quise hacer por gusto. O sea que cada cual va a trabajar a su gusto, a su forma y conveniencia. Con la mezcla oscura que se usó en un principio para trabajar los pinos, la base, te recuerdo que es verde viridia con negro, pues agregué unas, voy a estar trabajando los reflejos, así que agregué unas pinceladas en vertical en el agua. Las difumino un poco y luego la pincelada, cuando estoy difuminando, lo atravieso. Aquí estoy agregando un poco de blanco con azul cerúleo. Me metí un poquito al medio porque es que estoy buscando que los trazos me queden derechos. Por la posición en que estoy, pues puedo hacerlo en diagonal sin darme cuenta. Así que si de momento me pasa, sé que me pasó, lo corregiré fuera de cámara, pero es una posibilidad cuando se está tratando de buscar una posición que no tape la cámara, que a veces no es muy cómoda para trabajar. Voy a continuar en el suelo de esta zona que estoy trabajando ahora. Voy a sacar un área de rocas, así que primeramente agregué un poquito de siena tostada. Luego agregué un poquito de negro, lo integré y ahora voy a estar utilizando blanco para ir haciendo surgir las piedras de esta mancha. La base está húmeda, ya viste que la puse ahora mismo, pues simplemente que cuando agregue ese blanco lo que voy a hacer es mezclarlo con esa base. Y entonces voy a obtener un tono que va un poquito hacia el crema, a la vez que va un poco hacia el naranja o el marrón. Ya sabes que el siena es un tono de tierra que va un poco hacia el naranja. Si se quiere resaltar algún área, pues simplemente se agrega adicional un poquito de blanco. Aquí mezclé amarillo, blanco. Puedes agregar amarillo de cadmio y ocre si se desea. Voy a estar trabajando el volumen de los arbustos que se ven entre amarillo y naranja. Voy a dar unos golpes y de esta manera va surgiendo ese volumen.
Para este se mezcla magenta, se puede mezclar el magenta, el alizarin más algún amarillo, porque el fondo era magenta y alizarin. Si utilizaste rojo o el color que sea que utilizaste, pues esa base la vas a mezclar con amarillo para obtener un tono que va hacia el naranja. Yo hice uno hacia el naranja y uno hacia el rosa. En esta parte vamos a hacer un poco de movimiento del agua y unos reflejos a la vez. Voy a estar agregando blanco. Esta parte aún no está completamente húmeda, así que agrego el blanco, arrastro hacia abajo para dar la sensación de reflejo y difumino un poco. Si el área que estás trabajando ya está seca y quieres que el blanco no se vea puro, ya sabes que simplemente en vez de agregar el blanco puro lo manchas con uno de los tonos que desees y lo aplicas. Ahora estoy trabajando con verdes claros. Lo que hago es que en una parte del amarillo ya se había manchado con un verde. El verde es bastante brillante, me sirve para el volumen en este caso y lo utilizo. Si no tienes la posibilidad de tener un área así ya mezclada, que se mezcló de casualidad, pues simplemente ensucias el amarillo con un poquito de verde o azul y obtienes un verde brillante. Hago ahora el movimiento del agua, algunos brillos y luego pues retoco lo que sea necesario. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.